Ahora que dimos un repaso por absolutamente todas las queries que se pueden hacer o las de alto nivel, vamos a empezar a trabajar un poco sobre las queries de listado y lectura, donde vamos a poder agregarle algunas propiedades más para complejizarla y hacer unas queries un poco más específicas, quizás más similares a los que eran con SQL. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir un poco empezar a hacer queries más complejas, nuevamente, perdón por la reiteración, pero que cumplan con las condiciones que nosotros estamos esperando obtener. Por ejemplo, en la clase anterior hemos visto que podemos buscar por propiedades que existan o no y que además cumplan con un valor. En este caso, por ejemplo, estábamos jugando con que es una condición OR, donde primero se cumple una o se cumple la otra, y en este caso es si existe o no existe y si es false o es true. En este caso estoy pidiendo por favor sé que si no exista me lo traiga, pero también si existe y además es true, que me lo traiga también. Yo podría seguir escalando todo esto de la siguiente manera, por ejemplo. Podría decir que quiero que tenga la fecha de creación. Acordate que en el primer video había, como en el segundo video donde definíamos model, te había sugerido que pongan los timestamps. Eso nos va a permitir jugar un poco para este tipo de casos, por ejemplo. Me gustaría que tenga una fecha, y esto lo voy a aclarar, ya que Mongo nos empieza a jugar mucho con los acrónimos de lo que significa, y esto es greater than and equal. Acá lo quiero poner aquí en fantástico. Greater than and equal que, por ejemplo, hoy. No sé, recibe claramente un timestamp, eso sería como ideal. Podría recibir esto, y esto es lo que me va a traer para no andar yendo al frontend de todo el tiempo y quedarme aquí explicándote cómo es que funciona. Me va a traer todos los registros, todos los documentos, que concuerden con la fecha de creación. Perdón, vamos a poner aquí greater, ¿no? Vamos acá, create. Esta query no estaba completa, perdón. Vamos a ponerla acá. Es decir que la propiedad createdad tiene que cumplir con la condición de que sea mayor o igual a la fecha actual, por lo tanto, en este momento. Por lo tanto, todos los registros que no se hayan creado antes, esto es un poco raro, quizás medio paradójico, no podría traerme registros que aún no se han creado, pero sí, si yo pusiera algo como, por ejemplo, traerme todos los registros con fecha mayor a el 1 de enero. El 1 de enero de este año. Por lo tanto, me va a traer casi todos los registros. Ahora bien, si yo digo que me traiga todos los registros del 2019, probablemente, como estamos todavía en 2018, no se han creado ningún tipo de registros con esa fecha. Así también existen otras queries que podemos ejemplificar. Como por ejemplo, si nos jugamos en el mundo de las fechas, existe también el GT. Y el GT le va a pedir que sea todo menos, perdón, que todas las mayores menos la fecha actual o en ese momento. En este caso estamos jugando con fechas porque la propiedad createdad son fechas, pero el greater than equal o el greater o el LT y los que vamos a seguir viendo también pueden ser equivalentes a números. Pero me parece mucho más interesante con fechas porque es un poquito más complejo y le agrega algo mucho más útil que lo vas a poder ver bastante seguido, de hecho. O por lo menos en mis proyectos he tenido que trabajar muchísimo con fechas. Vamos por aquí, le puedo decir que sea en realidad mayor que el 1 de enero del 2018, pero no puede ser el 1 de enero. En este caso estamos jugando con una propiedad que tiene que ser mayor que, no igual. Así como existen los mayor que, existen también los LTE, que es lower than. Así como existe, te lo voy a dejar comentado por aquí. Lower than equal. And equal. Or, perdón, acá esto es or. Vamos por aquí. Acá y podemos poner exactamente lo mismo. En este caso, si quisiera ejecutar la consulta, no me traería absolutamente nada por diversos motivos. El primero es porque la consulta LTE y GTE son idénticas. Y LTE y GTE pueden que también. Y como se mezclan entre ellas, probablemente no me traiga absolutamente nada. Por lo tanto, meramente es teórico, no vamos a estar practicando mucho esta parte, particularmente.
porque los rangos de fecha son muy, muy breves y podríamos no traer ningún tipo de resultado. Y también existe LT. LT lo que te va a permitir es, así como existe el GT, que sea mayor pero no igual, hacer exactamente lo mismo, pero menor, pero no igual. Son súper, súper entretenidas hacer estas queries porque te resuelve muchísimos problemas y validaciones de fecha. Ahora bien, así como existe también el AND, también existe así como existe el OR, existe también el AND. Y el AND va a ir concatenando distintas queries que vos, distintas consultas que vos quieras ejemplificar. Por ejemplo, podría decirle que quiero que sea completed. Quiero que además, esto por ejemplo lo podríamos cortar y pegarlo ahí abajo. Quiero que además cumpla con esta condición. Y que además quiero que cumpla con, vamos a cortar esto por aquí, vamos a cortarlo acá. Yo aquí estoy escribiendo una condición por corchete, pero podría escribir varias, por ejemplo, si quisiera que se pisara esto, podría hacer algo como por acá, en el true. Entonces quiero que cumpla con esto y además con alguna de estas dos condiciones y además con las que yo quisiera e ir concatenando. Recordad que cuanto más complejo, más lento. Si bien no es un problema a tener al principio, en algún momento se puede llegar a complejizar un poco de tal manera que empiece a ser muy, muy lento. También existen otro tipo de queries que son las de tipo size, por ejemplo, donde vos evaluás una X propiedad. En este caso yo no tengo propiedades, por ejemplo, bueno, sí, podríamos poner la de order, que fue una de las que creamos al principio, y podríamos decir que sea de size 2. Y me va a traer todas aquellas tareas que estén ordenadas o que coincidan con su valor número de 2. También tenemos el push. No, pero el push lo vamos a ver en el próximo video. Tenemos el match. Me va a traer queries, me va a traer registros que concuerden con determinadas condiciones que yo ponga aquí dentro. Lo cual hace que sea muchísimo más específico todavía. Ahora bien, también tenemos algunas otras propiedades más. ¿Como cuáles me estás diciendo? ¿Como cuáles? Vamos a cortar. ¿Te acordás que habíamos visto cómo poder pasarle parámetros por query params? Habíamos visto que podíamos pasarle algo como, por ejemplo, trade.query, etc. Y acá me van a venir todos aquellos parámetros que vengan por URL. Ahora bien, en estos parámetros podría incluirle o no algunas formas de yo poder comunicarme con la API y que esa API me devuelva, por ejemplo, una determinada cantidad de elementos en base a una query. Lo que voy a hacer es comentar todo esto para poder demostrarte cómo es que funciona. Vamos a comentar aquí. Lo único que quiero sacar es esta parte, ya que me interesa ahora mismo. Lo que vamos a hacer es ejecutar unas queries que son muy, muy similares a las de SQL. Por ejemplo, tenemos el método limit, que lo podemos concatenar, así como estoy componiendo el find, le puedo decir que ponga limit y que venga q.limit, por ejemplo. Si por defecto no llega a eso, le vamos a decir que ponga un valor de 10. Y ahora te voy a mostrar otra forma también de implementarlo. ¿Cómo podemos probar eso? Vamos a ir acá, vamos a recargar. El resultado es exactamente el mismo porque tengo 4 tareas, pero ¿qué pasa si el valor por defecto pasa a 2? Me trajo absolutamente dos tareas. Ahora bien, voy a ejecutar esto. Van a ver que estoy ejecutándolo directamente con endpoint, por lo tanto me está trayendo el registro y me lo está formateando. El plugin que estoy usando se llama JSON Formatter para poder verlo tranquilamente de esta manera. Y voy a ejecutarlo directamente por URL para que veas que esto funciona perfectamente. Voy a poner 6. Qué raro. Vamos a chequear a ver qué pasó. Voy a poner acá por las dudas. Bien, lo que estaba sucediendo era claramente que me lo estaba pasando en string y
el limit no está parseando ese número. Entonces acá me trajo 6. Podría jugar y puede decir que me traiga 5, me traiga 3, me traiga 1. Pero también le podría pasar otros parámetros que son como fáciles de implementar. Ahora bien, ¿te acordás que habíamos visto que podíamos pasarle distintos parámetros al find? Bien, uno de esos parámetros es cómo querés obtener vos los registros. Y en este caso aplicaría también el find. Limitaría también el limit. Lo voy a dejar ahí solamente a medio hecho demostrativo. Lo que podemos hacer también es seleccionar los campos que necesitamos. Y nuevamente puede ser a través de un método como también de una propiedad dentro de un objeto. Y decirle que, por ejemplo, quiero solamente los titles. Vamos a probar. Y vas a notar que me va a traer solamente la propiedad que yo le especifiqué. Separando, puedo decirle que me traiga también más. Description. Bueno, vamos a traer el completed, por ejemplo. Me trae esa propiedad y podría ir sumando. El beneficio que tiene esto es que cuantas menos propiedades lleves al frontend, más rápido se va a ejecutar todo, básicamente. Es como súper interesante, está muy bien. Luego veremos una forma de refactorizar muchísimo más esa parte. Hay otras consultas más, por ejemplo, podemos ver el order en el que quiero que recibir estos documentos, order by, sort, me confundí con la de Lodash. Sort y puedo decir que me lo ordene por título. Que bien, no tiene mucho impacto porque justo estos se llaman muy parecidos. Bueno, me puso la N al final porque Juli. Pero si le agrego un menos title, me lo va a invertir. Este menos, si bien es utilizado en muchos lugares, también es utilizado para eliminar, así como sirve para invertir el orden cuando vos ordenás, también sirve para deseleccionar campos. Por ejemplo, quisiera que no me traiga la propiedad title. Lo que no podemos hacer es mezclar entre aquellos que agregan y aquellos que no agregan. Vamos a ver esto y vas a ver que cuando recargue toda la propiedad title no va a estar más. Si es que funciona. ¿No? Bueno, por ahora lo vamos a dejar por aquí, con el select, con el order, con el sort. En el próximo video vamos a ver algunas otras queries más, cómo popular, cómo contar y algunas optimizaciones de performance que vienen fantástico cuando son proyectos que empiezan a ser un poquito más grandes y las consultas empiezan a ser cada vez más. Nos vemos en la próxima clase.